Señores estudiantes de la asignatura Procesos de Manufactura 1, reciban nuevamente un cordial saludo en el día de hoy. A continuación paso a explicarles los procesos de soldadura eléctrica, el proceso SMAO y jetado respectivamente, que junto con el brochure que le envié la semana pasada están allí en el respectivo texto. Entonces presten atención a los mismos, estudienlos, analícenlos y si tienen cualquier duda o inquietud, por favor háganlo saber. Proceso SMAO. Entonces recuerden ustedes la sigla en las palabras en inglés de acuerdo a la AWS, que es la American Welding Society, Sociedad Americana de Soldadura, y es la que rige a nivel mundial en esta actividad o arte. Este proceso, entonces, el S viene del término stick, M de metal, A de arc y W de welding, y traduce proceso de soldadura eléctrica con electrodo manual revestido. Es el proceso más convencional y el que se utiliza a nivel mundial en su gran mayoría, y acá en nuestro país y en nuestro medio el más utilizado. Es un proceso por arco eléctrico. ¿Por qué? Porque la fuente de energía es la eléctrica. Produce coalescencia de los metales por el calentamiento de estos por un arco que se genera entre un electrodo metálico revestido y la pieza de trabajo. Este término coalescencia es sinónimo de fusión, fusión del metal. Nombre común: soldadura con electrodo de varilla. Acá en la siguiente transparencia observamos el esquema de este proceso de soldadura. Observamos inicialmente el material achurado, es el metal base que vamos a soldar. En la segunda sección también en la achulada en sentido contrario, el metal depositado de soldadura. En la parte del centro observamos la respectiva varilla o alambre de soldadura o electrodo o consumible. Cualquiera de esos términos se indican en las diferentes literaturas, entonces no confundirse. Vemos la parte del centro es el núcleo del electrodo, o sea, el metal. Y en la parte exterior vemos el respectivo recubrimiento del electrodo. Más adelante explicaremos cuáles son las funciones de ese núcleo y cuáles son las funciones de ese revestimiento como tal. Vemos la dirección de avance de ese electrodo. Este electrodo, una vez se funde, se produce el arco eléctrico, empieza a depositarse en forma de gotas en el metal base. A su vez, se crea una atmósfera protectora que es la escoria y es la que protege a esas gotas de metal depositado que se oxiden a causa de la temperatura del medio ambiente. Y por último queda el metal depositado cubierto de una costra, que en este caso es la escoria como tal. Funciones del revestimiento del electrodo. En primer lugar, mejora el aspecto de la soldadura. Hace más fácil el salto del arco eléctrico. Ayuda a mantener el arco. Regula la profundidad de penetración. Reduce el chisporreteo. Suministra agentes aleantes al metal de soldadura. Restaura elementos perdidos. Suministra una acción de limpieza y desoxidante en el metal depositado. Mejora la calidad de la soldadura a los rayos X y rayos gamma respectivamente. Como ven, es una gran ventaja este revestimiento en dicho electrodo.
Puede usarse para soldar tanto metales ferrosos como no ferrosos. Para soldar espesores mayores al calibre 18, es decir, a un espesor de 1.1 milímetro. Para soldar en todas las posiciones. Cuando hablo de todas las posiciones, hablo de la posición plana, la cual es aquella en la que el trabajo está bajo la mano y se identifica por las letras, los números y letras, en este caso 1. Se habla de la posición horizontal cuando el trabajo está frente a la mano y se indica con el número 2. Posición vertical, llámese ascendente o descendente, y se identifica con el número 3. Y posición sobre cabeza, aquella en la cual el trabajo está sobre la cabeza, y se identifica con la número 4. Otra de las características de este tipo de electrodos revestidos es que es un proceso especial para soldar aceros dulces y de baja aleación. Hablemos ahora del equipo o fuente utilizada para este proceso de soldadura. En la gráfica observamos una fuente de poder, que es el equipo como tal, el cual tiene un polo negativo y un polo positivo respectivamente, unas perillas o botones de funcionamiento para regular el respectivo amperaje, el respectivo voltaje. Del polo positivo sale una extensión o cable que se denomina el cable de pinza o cable de trabajo, y del polo negativo sale una extensión o cable que va a un portaelectrodo, y este a su vez sujeta el electrodo respectivo o la varilla, y tenemos el metal base a soldar. Cuando están estos cables conectados en estas posiciones, se dice que la polaridad es directa, y caso contrario, si estuviera el portaelectrodo en el positivo y el cable de masa en el negativo, entonces se habla de polaridad indirecta, y ya más adelante explicaremos más al respecto cuando se utilizan estos tipos de polaridad respectivamente. Fuentes de potencia. Tenemos diferentes fuentes de potencia. Tenemos fuentes de potencia y tipos de corriente, tanto de corriente continua como de corriente alterna, cuyos amperajes fluctúan de 25 a 500 amperios. Tenemos fuentes de potencia de entrada de 230, 260 o 460 voltios. Oposiciones disponibles para la potencia de entrada tenemos entre 200 y 575 voltios. Ventajas de utilizar la corriente continua en este proceso. En primer lugar, óptima utilizando bajas corrientes con electrodos de diámetros pequeños. Puede usarse en todos los tipos de electrodos revestidos. Es más fácil el encendido del arco. Se puede mantener un arco corto. Produce menos salpicaduras en la soldadura. Ahora vamos a analizar las ventajas de utilizar la corriente alterna en este mismo proceso. El soplo magnético del arco no tiene problema con este tipo de corriente. La corriente alterna es óptima para soldar secciones de piezas gruesas usando electrodos de diámetros grandes. Vamos a hablar ahora del electrodo. Recuerden que tiene otros sinónimos como son consumible o como son varilla. Consta de un núcleo de alambre con un recubrimiento fundente. Tamaño. Van desde diámetros de 1/16 hasta 5/16 de pulgada. Consulten ustedes en milímetros a qué equivale 1/16 y a qué equivale 5/16 de pulgada respectivamente. Y longitudes de 9 a 18 pulgadas. Caso especial, hay electrodos que tienen una longitud de 36 pulgadas
Este tipo de electrodos son los utilizados para soldar bajo el agua. Designación de los electrodos revestidos o caracterización de los mismos. Presten atención a esta explicación. Todo electrodo revestido, en la parte inicial del mismo, una vez empieza el revestimiento, lleva una serie de palabras, letras y números, como se observa. Anterior a la E viene unas palabras, caso de ejemplo, Huesarco, Soltrode, Indurain, etc. Estas palabras indican el nombre de la casa fabricante de dicho electrodo, seguido de una letra E mayúscula. En este caso, esa letra E mayúscula quiere decir que es un electrodo para proceso de soldadura por arco, o sea, para proceso SMAU. Luego viene una serie de 4 dígitos. En este caso, los 2 primeros nos indican la resistencia máxima de la tensión en miles de libras por pulgada cuadrada. En este caso quiere decir que ese electrodo es de una resistencia de 60.000 libras por pulgada cuadrada. Recuerden ustedes y tengan presente que estos electrodos vienen designados desde el número 60 hasta el número 120 y de 10 en 10. O sea que posteriormente seguiría el 70, 80, 90, 100, 110 y 120. No terminados en 1, ni en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respectivamente, no. Solo en series de 10. El tercer dígito indica la posición de la soldadura a emplearse por ese electrodo. Estos números van únicamente del número 1 al número 3. Caso particular, en el ejemplo, el número 1 indica que ese electrodo fue fabricado para soldar en todas las posiciones, la que les indiqué anteriormente. Recuerden, posición plana, posición horizontal, posición vertical y posición sobre cabeza. Si hubiera el número 2, indica que únicamente se utiliza para la posición plana y la posición horizontal. Y si fuera el número 3, indica que fue hecho para soldar en posiciones vertical y sobre cabeza respectivamente. El cuarto dígito, en este caso el número 0, indica el tipo de revestimiento y polaridad. Este último dígito sí viene desde el número 0 hasta el número 9. El número 0 es un revestimiento a base de celulosa. Ya más adelante hay una tabla donde se explicará la interpretación de este último dígito y la polaridad de que les hablaba antes, si es polaridad directa o polaridad inversa. Los dos últimos dígitos en conjunto, en este caso el número 10, indican el tipo de corriente a utilizar y la polaridad respectiva. Entonces el tipo de corriente, si es una corriente alterna o si es una corriente continua, y la polaridad, si es positiva o es negativa respectivamente. Designación de los electrodos revestidos. Tenemos otra caracterización para aceros de baja aleación. Entonces recuerden ustedes, electrodo para proceso de soldadura por arco. Si hubiera una palabra anterior a la letra E, es el nombre de la casa fabricante. En este caso el número 80, resistencia máxima a la tensión, 80.000 libras por pulgada cuadrada. El número 1, posición de la soldadura, todos. El número 2, tipo de revestimiento y polaridad. Y además seguidos de una letra y un número, en este caso C2, es la composición química de ese revestimiento. Entonces presten atención para esas últimas designaciones de esas letras y números. Entonces, si ese último letra y número es un A1,
Quiere decir que ese revestimiento está hecho a base de molibdeno en un 0.5%. Si es un B1, 0.5% de molibdeno y 0.5 de cromo. Si es un B2, 0.5 de molibdeno, 1.25 de cromo respectivamente. Si es un D2, 0.3 de molibdeno, 1.75 de manganeso. Un G asterisco, 0.2 de molibdeno, 0.3 de cromo, 0.5 de níquel, 1 de manganeso y 0.1 de vanadio. Designación de los electrodos revestidos para el caso de soldar los aceros inoxidables. Entonces únicamente van con esta designación: electrodo para proceso de soldadura por arco eléctrico 308 según las siglas de la IC, American Institute Social. Esta sigla de la IC es la que regula todos los aceros, la fabricación de los aceros, y la L indica la composición química de ese acero respectivamente. Acá en la siguiente tabla entonces vemos la clasificación de los electrodos. En el caso del 60.000 libras por pulgada cuadrada, resistencia a la afluencia de 50.000, en el caso del 70, 80, 90, 100, 110 y 120 respectivamente. Y acá vemos la designación del tercer dígito. Hay un lapsus aquí que el 2 pasa al 4, es el 3 respectivamente. Y en la siguiente tabla observamos la explicación de el último dígito de los electrodos, desde el número 0 hasta el número 9 respectivamente. Entonces el número 0 quiere decir que el tipo de corriente puede ser o es corriente continua, electrodo positivo, una penetración profunda, y el recubrimiento o el revestimiento está a base de celulosa y de sodio. Otro de los más utilizados es a manera de ejemplo un 6013. Entonces en este caso sería corriente alterna o corriente continua, electrodo positivo, o corriente continua, electrodo negativo. La penetración es ligera y es un electrodo hecho su revestimiento a base de rutilo y potasio. Otro de los más utilizados es los terminados en 8. Ejemplo particular, el 7018. Entonces sería un electrodo de 70.000 libras por pulgada cuadrada. El 1, recuerden ustedes, para soldar en todas las posiciones. El tipo de corriente, corriente alterna o corriente continua, electrodo positivo, tiene una profundidad media y está el revestimiento hecho a base de polvo de hierro y bajo hidrógeno respectivamente. El siguiente proceso es el proceso GEMAU. Al igual que el anterior, las siglas provienen del G, gas, M, metal, A, arg, W, welding. Proceso de soldadura eléctrico con gas de protección. Es un proceso de soldadura que produce coalescencia. Ya saben, el término coalescencia es fusión de los metales por el calentamiento de estos o por un arco eléctrico que se produce entre un electrodo continuo desnudo o alambre que hace de metal de aporte y la pieza de trabajo. La soldadura se puede aplicar por procesos semiautomáticos, mecanizados o automáticos respectivamente. La protección se obtiene por medio de un gas suministrado externamente. Nombres comunes de este proceso de soldadura: recibe el nombre de soldadura MIG o soldadura MIG-MAG, soldadura de CO2, soldadura con microalambre, soldadura con arco corto, soldadura por transferencia con baño, soldadura con alambre. Cualquiera de esos términos aplica dependiendo del tipo de gas que se esté utilizando. Para el caso de la primera, la soldadura MIG, entonces ese término o ese acróstico viene de M, metal, y inerte, G, gas. Entonces, utilización de un gas inerte. En este caso, los gases inertes utilizados en soldadura son el argón y el helio. Y en el caso del proceso MAG, entonces quiere decir que es un gas activo. En este caso puede ser el
dióxido de carbono, CO2 o el oxígeno respectivamente. Al igual que en el proceso anterior, vemos el esquema de este proceso de soldadura, es similar. Lo único que aquí cambia es el alambre o la varilla desnuda de aporte. Entonces vemos en la parte de abajo, la parte achulada hacia la derecha es el metal base y seguido la parte achulada hacia la izquierda es el metal depositado. En el centro vemos la varilla utilizada, el alambre, el cual sale por medio de una tobera y al producirse el arco eléctrico también deposita el metal en forma de gotas. Tenemos también un gas de protección, llámese inerte o llámese gas activo, y tenemos el metal fundido. Este esquema se diferencia del anterior de que este no genera una costra que protege a la soldadura. Características de este proceso: se puede soldar la mayoría de los metales ferrosos y no ferrosos, desde secciones delgadas hasta secciones gruesas. Puede usarse en todas las posiciones. Depósitos de soldadura con muy poca escoria. Mayor tasa de deposición que el proceso SMAU y velocidades de avance y eficiencia mayores. Menor tiempo en la aplicación de la soldadura que en el proceso SMAU. Casi no requiere limpieza después de la soldadura. Proceso ideal para aplicaciones de altos volúmenes de producción y automatización, o sea, la soldadura robótica. Equipo de soldadura más complejo, más costoso y menos portátil que el SMAU. El arco de soldadura debe protegerse contra corrientes de aire que puedan dispersar el gas protector. Mecanismos de transferencia del metal. Están determinados por varios factores: magnitud y tipo de corriente de soldadura, diámetro del electrodo, composición del electrodo, extensión del electrodo, gas de protección. Mecanismo de transferencia del metal. Primero, transferencia por cortocircuito, es decir, la manera como se funde el alambre tan pronto hace contacto con el arco eléctrico y se produce el depósito del metal líquido respectivamente. Esta transferencia por cortocircuito produce un charco de soldadura pequeño de rápida solidificación apropiado para unir secciones delgadas. El metal se transfiere del electrodo a la pieza de trabajo solo cuando se está en contacto con el charco de soldadura. El electrodo hace contacto con dicho charco a razón de 20 a más de 200 veces por segundo. Se utilizan mezclas de dióxido de carbono y argón como gas protector. El segundo tipo de transferencia es la transferencia globular. Se caracteriza por un tamaño de gota mayor que el diámetro del electrodo. Su aplicación es limitada para producciones continuas. Con corriente continua electrodo positivo hay transferencia globular cuando la corriente es relativamente baja, sea cual sea el gas de protección. El arco debe tener la suficiente longitud para asegurar que la gota se suelte antes de que haga contacto con el charco de soldadura. De lo contrario, se pueden producir una gran cantidad de salpicaduras. El tercer método de transferencia es la transferencia por aspersión o spray. Utilizando corriente continua de electrodo positivo con gas de protección rico en argón, se obtiene este tipo de transferencia muy estable y libre de salpicaduras. La transferencia se efectúa en forma de gotas muy pequeñas que se forman y sueltan a razón de centenares por segundo. Se pueden soldar todos los metales y aleaciones de espesores gruesos en cualquier posición. Y el último es la transferencia por arco pulsado. Es una forma de transferencia por spray. La transferencia de la corriente ocurre a una tasa de 60 ciclos por segundo. Cada pulso de corriente transfiere una gota de metal fundido. Se puede usar para soldar metales ferrosos como no ferrosos. El gas de protección recomendado es una mezcla de argón y oxígeno. El equipo utilizado para este proceso. Entonces, en primer lugar tenemos la fuente
de corriente similar a la anterior, al SMAU, la cual tiene un polo positivo y un polo negativo respectivamente. El polo positivo es el cable de la masa y el polo negativo es el cable del portaelectrodo. Además, se tiene la respectiva botella de gas a utilizar y se tiene un equipo auxiliar, que en este caso es el cual está o va el metal de aporte, en este caso alambre desnudo. Este tipo de alambre por lo general va en rollos de 5, 10 kilos, bobinas o más si se requiere, y además tiene una debe pasar por una serie de rodillos, los cuales su función es que el alambre avance y pase a través de una guaya, un portaelectrodo, y vaya a la, en este caso a una pistola manual por la cual sale el metal de aporte del alambre y a la respectiva metal de unión a soldar. Fuentes de potencia para este proceso. Entonces tenemos de voltaje constante. El voltaje de salida se ajusta a la fuente de poder, es decir, al transformador rectificador o un motogenerador respectivamente. Corrientes de 15 a 1000 amperios, es decir, de más potencia que el anterior. Entonces, en este caso de la gráfica, ahí vemos en la parte inferior la fuente y en la parte superior el equipo auxiliar. Entonces, aquí es donde va conectado el alambre o aporte respectivamente. Ciclo de trabajo del 80 al 100%. Esto del ciclo de trabajo hace énfasis a el rendimiento del equipo. A manera de ejemplo, se habla un ciclo de trabajo del 80%. Quiere decir que en una hora ese equipo trabajaría 48 minutos seguidos y 12 minutos restantes el equipo se apaga automáticamente solo. Y si trabaja al 100%, quiere decir que trabaja es continuo. Otro ejemplo muy caso y muy popular es ciclos de trabajo al 60%. Entonces simplemente en una hora trabajaría 36 minutos y 24 minutos estaría el equipo inactivo. Incluye contactor y medidor que proporciona una potencia de 115 voltios con corriente alterna para el alimentador de alambre. Dispositivos adicionales al equipo principal. Entonces tenemos el alimentador del alambre, la pistola para soldar. Esta pistola hay de diámetros desde 3 octavos de pulgada a 7 octavos de pulgada, en milímetros aproximadamente 9.5 a 22.5 milímetros. Clases: tenemos pistola curvada o con cuello de ganso, pistola recta o con mango. Sistemas de gas de protección es otro de los dispositivos adicionales. Este es sólido y desnudo el alambre. Los alambres de acero tienen un fino recubrimiento de cobre para mejorar la conducción eléctrica y para protegerlo de la oxidación. Este alambre generalmente se encuentra disponible en carretes, bobinas o tambores. La caracterización de este tipo de electrodos es similar a la anterior en el proceso SMAU, lo único que aquí lleva otra serie de letras y de números. Entonces, en este caso, si se le antepusiera aquí las letras de Wesarco o Soltrode, simplemente sería el nombre de la casa fabricante, seguido de unas letras ER, un guión 70S-6. Entonces, ¿qué significa? E significa que es un electrodo continuo. R, que puede usarse como varilla de aporte en la soldadura GTAU o el proceso TIC, o también en la soldadura PAU, no solo en este tipo de soldadura GMAU. Entonces, adelantándonos acá el GTAU, entonces traduce gas tungsten, de tungsteno, arc welding, y TI en este caso tungsten inert gas, o sea con un gas inerte respectivamente, y el PAU es un de plasma, el P, arc welding, soldadura de arco con plasma. Continuando con la caracterización de este electrodo, el número 70 indica la resistencia a la tracción en miles de libras por pulgada cuadrada, en este caso 70.000 libras.
La letra S es metal de aporte sólido y el número 6 indica la composición química de esa varilla o ese electrodo o ese alambre. Otra designación ER80SB2, entonces ya saben, electrodo continuo, R, que puede usarse como varilla de aporte en los otros procesos GTAO y PAO, S, que es sólido, 80 resistencia a la tracción en miles de libras por pulgada cuadrada, y el B2 la composición química especial para aceros de baja aleación. Aquí vemos en la siguiente tabla las diferentes clasificaciones de la AWS, American Welding Society. Entonces hay electrodos E70RS2, 70S3, 4, 5, 6, 7 respectivamente, y el valor medio de la resistencia al impacto en cada uno de estos electrodos. Otra clasificación es el ER308L. Esta clasificación sobre todo es utilizada para cuando se van a soldar aceros inoxidables. Entonces electrodo continuo, R, que puede usarse como varilla de aporte en los otros procesos GTAO y PAO. 308L, material de aporte para acero inoxidable austenítico. Acá existen diferentes tipos de acero inoxidables que ya posteriormente lo miraremos. Entonces están los ferríticos, están los perlíticos y martensíticos también. En esta tabla, ya para final de la presentación del día de hoy, vemos los diferentes metales de aporte recomendados en este proceso. Entonces vemos en el caso de la tabla el metal base. Si vamos a soldar aluminio y sus aleaciones que cristalicen en el sistema FCC, o sea en el centrado en las caras, o si vamos a soldar magnesio y sus aleaciones, las cuales cristalizan en el sistema hexagonal compacto, cobre y sus aleaciones, níquel y sus aleaciones, titanio y sus aleaciones, acero inoxidables austeníticos, aceros al carbono. Estos por lo general cristalizan en el sistema cúbico centrado en el cuerpo. Entonces en el caso, si vamos a soldar un aluminio, entonces tenemos diferentes tipos de materiales, el 1100, el 3003, 3004, etcétera, respectivamente. Y para cada caso vemos en la siguiente columna la clasificación del metal de aporte respectivamente a utilizar. Si fuéramos a soldar un 1100, tendríamos que utilizar un electrodo ER110 o un ER4043 respectivamente. La especificación según la AWS, recuerden en la presentación anterior en el proceso SMAO, la encontramos en la sección A5.1, y el rango de corriente y diámetro del electrodo a utilizar también se especifican en la tabla. Entonces para el caso de los metales material de 1100 o el 3003 o 3004, utilizamos un diámetro de 0.030 pulgadas y amperios entre 50 y 175 amperios. Si observamos y analizamos la tabla, a mayor diámetro del metal a soldar, mayor es el diámetro del electrodo a utilizar y mayor el amperaje respectivamente. Ustedes analicen la tabla respectiva para cada uno de los metales a soldar, y si tienen alguna duda o inquietud al respecto, por favor háganla saber oportunamente. Recuerden que estos temas vayan formando un brochure de presentaciones, porque esto es material para la evaluación escrita que posteriormente se les estará indicando cómo se realizará y en qué fechas. Gracias por su atención. Buen día.